Vamos a saludar ahora en nuestro Centro Internacional de Noticias a Jairo Libreros, el ex experto en temas de seguridad y política latinoamericana, además analista permanente de NTN 24. Señor Libreros, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo. Ruth, muy buenas tardes. Ahí escuchamos el acompañamiento de estos líderes que ya se preparan para desplazarse a Venezuela y preguntarle para qué sirve. Ya Maduro, Nicolás Maduro lo ha dicho, no vaya a permitir intromisión de ningún tipo el próximo 6 de diciembre ni posteriormente. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, de tendencia chavista, sería quien recibe los informes de quienes van a hacer este tipo de acompañamiento. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que tener en cuenta que la presencia de una comitiva internacional del alto nivel que estamos hablando, independientemente de la invitación del gobierno o de la invitación por parte de los miembros de la ACNUD, tiene un impacto muy importante. Hay que tener en cuenta que en los últimos años la presión internacional no solamente ha tendido un manto de dudas sobre la legitimidad en las elecciones en Venezuela, sino que ha servido para impactar en diferentes áreas lo que pasa en aquel país. Desde ese punto de vista, la bulla que ellos puedan hacer, las denuncias que presenten, o cualquier informe que sea público va a tener un efecto muy importante. Pero pueden cambiar, digamos, todos esos señalamientos que se está haciendo sobre que se teme que el chavismo, que el CNE, que Maduro se roben estas elecciones, teniendo en cuenta que las encuestas sí señalan que la oposición ganaría. Y se lo pregunto porque ya hay diversas informaciones y hay diversas voces que están señalando a que una parte del ejército, no el mismo día, el domingo, pero sí posteriormente y poco a poco podrían volverse contra Maduro si realmente ven que las elecciones se han robado. Si hay fraude, si se roban las elecciones, muy seguramente Venezuela va a tener unos cambios muy importantes. En América Latina, en diferentes lugares se habla de unas fuerzas militares que no son homogéneas, que no están vinculadas directamente con actividades de Palacio Miraflores o de manera especial con la dirigencia y con las instrucciones que Diosdado Cabello lanza, no solamente para reprimir la oposición, sino para generar un ambiente o un clima muy difícil. Ante unas fuerzas militares que no son homogéneas, puede pasar cualquier cosa. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el sistema electoral venezolano aproximadamente deja un espacio entre el 2 y el 4% en donde es posible que se presente la figura del fraude. Pero si nos ceñimos a las encuestas, la oposición democrática va a sacar una diferencia muy importante, superior a 17 puntos porcentuales. En esa medida, por más fraude que se haga, difícilmente el oficialismo va a salir victorioso de esta justa electoral. Ahora, Jairo, una campaña que ha sido empañada por la violencia, también el ventajismo electoral del oficialismo. La oposición incluso advierte de la intención de Maduro de hacer un golpe de Estado para perpetuarse en el poder. Lo decía Enrique Capriles. ¿Qué posibilidades hay de que esta denuncia sea cierta? ¿Y por qué? ¿Por qué estas elecciones parlamentarias se mantienen en el ojo del mundo entero? Sí existen probabilidades reales de que se dé un golpe de Estado bajo una sola circunstancia. Si la oposición saca mayoría calificada, 2/3 partes de los integrantes que componen la Asamblea Nacional. Ante esa situación, el margen de maniobrabilidad que le quedaría a Maduro desde Palacio Miraflores sería mínimo. En esa medida, lo que se teme que el golpe de Estado se traduzca es en alguna actividad que ya hizo Hugo Chávez como mandatario, que consiste en quitarle funciones mediante decretos legislativos o dictados directamente de Palacio Miraflores a las actividades propias de la Asamblea Nacional, no solamente para que no ejerza sus actividades propias relacionadas con el control político, sino particularmente para que no convoque a un referendo. En estos momentos el tema del referendo es vital. Para algunos en América Latina se considera que estas elecciones simple y llanamente es un referendo en donde se va a medir la capacidad y la legitimidad del régimen Maduro, pero donde se llega a ganar con 2/3 partes de la Asamblea Nacional, la oposición puede convocar después de abril del 2016 un referendo para determinar si Maduro se mantiene en el poder o se va. Además de esa situación de la que ya está hablando mucha gente, precisamente que si logran esa mayoría en la Asamblea Nacional, ¿qué otros cambios se podrían dar? Hablan ya de revocar a Nicolás Maduro, esa era una de las respuestas que nos estaba dando, pero también se habla, por ejemplo, de que presos políticos como Leopoldo López podrían recuperar la libertad. ¿Eso también tomaría tiempo? Hay gente que está demasiado optimista y piensa que eso puede suceder el lunes.
Eva, eso no va a ocurrir ni el lunes ni a corto plazo. Hay que tener en cuenta que aún en un régimen dictatorial como el de Maduro es difícil hacer ese tipo de equilibrios entre la rama legislativa, el ejecutivo y la judicial. Sin duda, en los próximos 2 años, no solamente la Asamblea Nacional va a tener la oportunidad de postular y darle el visto bueno a los miembros del Tribunal Supremo, pero eso toma tiempo. No se puede de un día para otro tumbar decisiones judiciales por amañadas o ilícitas que éstas sean, sin darle la oportunidad a un tránsito eminentemente procesal. Desde ese punto de vista, pensar que Leopoldo López, aún frente a un triunfo contundente en las elecciones del domingo, va a salir, creo que es pensar más con el deseo que con la realidad. Ahora, hablemos de estos gobiernos socialistas de la región que parecen estar reprobando las pruebas de su gestión. Algunos ya lo han perdido. El caso de Argentina, veíamos con Mauricio Macri, la gente decidió el cambio frente al continuismo. Lo mismo sucedió en Guatemala, ahora en Venezuela está por verse. Hay 16 puntos de ventaja de parte de la oposición. ¿Cómo ve usted este movimiento en el mapa político? En América Latina creo que estamos dando pasos para un cambio en el péndulo, por lo menos ideológico, desde el punto de vista de la izquierda, en algunos países muy bien posicionada, hacia el centro y quizás hacia la derecha. El tema, sin lugar a dudas, más interesante es la victoria de Macri en Argentina. Hay que tener en cuenta que el presidente Macri anunció no solamente que va a invocar la cláusula democrática, la UNASUR, sino que va a hacer uso igualmente de la facultad que tiene como presidente para invocar la Carta Democrática Interamericana y que se estudie la situación particular de violación de los derechos humanos en Venezuela, pero le podemos sumar muchos mandatarios. Hay que tener en cuenta la postura de Tabaré Vázquez en Uruguay, muy distante a la revolución, la situación de la presidenta Dilma Rousseff, que ayer se dio el visto bueno para que se adelante un juicio político. En Brasil, en 1992 ya cayó un presidente, Fernando Collor de Mello. En esa medida creo que está perdiendo la revolución chavista y la izquierda desde el punto de vista del socialismo del siglo XXI, no solamente capacidad política para influir, sino la probabilidad de mantenerse en el poder. Quizás el péndulo sí va a ir hacia el centro y muy seguramente en el corto plazo, dentro de los 5 años, los gobiernos van a ser más de centro-derecha que de izquierda. Pues Jairo Libreros, él es experto en temas de seguridad y política latinoamericana, además analista permanente aquí en nuestra casa en NTN 24. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eva, Ruth, muchas gracias.